García Ramón, con lo poco que pudo hacer como gobernador interino, fue suficiente para dejar una base interesante para hacer una férrea defensa del territorio sur del Reino de Chile. Pero en el momento llegaría la figura del gran Alonso de Rivera. Bienvenido a su canal El Viejo de Historia. Alonso de Rivera era para ese momento el mejor oficial de la corona española y, sin exagerar, no había otro a su nivel en los ejércitos españoles. Habría luchado como en las batallas de Châtilly, Cambrai, Amberes, entre muchas otras. Admirado por la alta nobleza como excelente genio militar y bravo entre bravos, ante la hoja de experiencia del rey Felipe III, decidió sacar al mejor hombre que tenía para destinarlo al Flandes indiano, o sea, el Arauco indomable. Se esperaba que este hombre solucionase la problemática que llevaba más de 60 años de desangramiento para Chile y España. Rivera parte de Sevilla en 1600. Toda la alta nobleza, como el duque de Fuentes y el rey, tenía sus expectativas puestas en él. Llegaría a Panamá, donde se encontraría con el veterano y ex gobernador de Chile Alonso de Sotomayor, que le dibuja un esquema aterrado de la cuestión chilena. Los consejos del viejo ex gobernador al joven Rivera, que en ese entonces tenía 40 años, le sirvió para ahorrarse lastimosas derrotas y desilusiones posteriores. Pero la cuestión de los soldados, que era fundamental, partiría ya con cierto tropiezo. En vez de darle 300 soldados profesionales de la élite española, le daría menos que eso, y muchos de ellos soldados de leva, o sea, novatos. Luego esperaba que en el Perú le dieran un refuerzo superior, pero fue todo lo contrario. Lima estaba cansado de la constante gotera de sangre limeña para defender el sur de Chile, así que poco se le sumaban, aún menos las provisiones que escaseaban en el Perú. Aunque Rivera reclamaba que no se le dio lo que quiso, porque el virrey del Perú, que había nombrado al gobernador previamente a García Ramón, le tenía más afecto a este que a Rivera, lo reclamó al rey y se le dio un dinero modesto para las necesidades del reino de Chile. Así que salen al Perú con casi 300 hombres relativamente equipados para Chile. Llegó a Concepción el 9 de febrero de 1600 y le escribió al rey: «Ni llevo menos ánimos de hacer a Dios y a vuestra majestad muy importantes servicios en aquella tierra, y de dar el mejoramiento que pudiere a las cosas de ella». Pero la gente, al ver la llegada de Rivera, se sintió defraudada, no por su alto nivel militar, sino que buscaban a alguien que ya fuese veterano en Chile, o sea, buscaban que Alonso de Sotomayor volviese a ser gobernador. Inclusive, habían algunos ilusos de que Chile, Tucumán y Paraguay fuesen un virreinato alejados de Perú. Si Sotomayor no quisiese, que se mantuviese en el mando a García Ramón y que llegase a Chile 2000 españoles como militares. Claro, todas estas eran ilusiones que por la necesidad se le inventaban. Desconfiaban de Rivera porque pensaban que pasaría lo mismo que con Óñez de Loyola, aunque claro, Rivera estaba por encima que Óñez de Loyola, era mejor en todo que el fallecido exgobernador. Entonces la gente prejuzgó a Rivera porque no cumplía las demandas y las altas expectativas que pedían. Rivera, al llegar con la decepción de un pueblo que lo único que tenía era desde las expectativas, se toparía con el peso de Chile y todas sus problemáticas. Ya iban 3 ciudades al sur y varios fuertes arrasados y destruidos. Villarrica estaba en las últimas, que pronto narraremos su historia, la pobreza y miseria. Era general, incluso casi al mismo nivel que la época de Valdivia. Francisco del Campo defendía Osorno con 150 hombres esqueléticos frente a oleadas de millares de indios. Rivera contó con fuerzas que se tenía en Chile y se censó un número de 1151 hombres por todo Chile, donde muchos de ellos solo serían guarnición, pero no para enfrentarse a la ira del araucano. Lo dice Encina: el ejército de primera línea con suerte eran 500 hombres, desnudos, desmoralizados, hambrientos, impagos y sin disciplina. Por otro lado, las pérdidas de vida en el sur eran 600 españoles, casi el 60% de los hombres del sur. En una carta se detalla que se perdieron 7 ciudades, 600 muertos, entre ellos 300 españolas raptadas y esclavizadas por los indios. Se robaron cientos de miles de animales. Y termina Rivera con un tono estoico: aunque suene de desmoralización, se han perdido los ánimos y la esperanza de ver bonanza en este reino. Era tal la miseria desde La Serena hasta Castro, que el viejo exgobernador Quiñones escribía que él tenía que dar ropa a mujeres que no podían ir a la iglesia por la desnudez y pobreza. Las casas estaban destruidas en Santiago y solo se hacían parches por falta de material. Rivera se dio cuenta de algo: que el araucano eran guerreros, que al ver la debilidad del enemigo, en este caso del español, no tolerarían la debilidad. Por ende, los que fueron indios pacíficos y amigos, o neutrales, por la debilidad española se pasaron a los indios rebeldes, y por ende las huestes indígenas crecieron. Alonso de Rivera la tenía difícil, más que cualquier otro gobernador desde la época de Don Pedro de Valdivia. Pero todo esto lo veremos en un próximo capítulo. Muchas gracias, y este es su canal El Viejo de Historia.